En esta nueva emisión del programa más lento de internet voy a hablar sobre Mala Onda, un libro que se publicó en 1996 y cuyo autor, Alberto Fuguet, hoy en día, según viene el diario, como que está renegando de que se lea tanto, sobre todo en los colegios, porque él dice que le gustaría que lo leyeran por otros libros en los colegios, no solamente por Mala Onda, pero el destino de la literatura no lo manejan los autores y nadie lo maneja el tiempo solamente. Así que don Alberto Fuguet, que a mucha gente le cae mal, lamentablemente no hay nada que hacer. Y yo voy a hablar sobre su maravilloso libro. A mí me encanta Mala Onda, me encantó esta última lectura que le di, maravillosa. ¿Qué puedo decir sobre Mala Onda? Lo primero que se me viene a la mente es que es un libro muy oscuro. Un libro que trata sobre la oscuridad humana, centrándose obviamente en un personaje joven, en un muchacho, pero que no por ello se queda solamente en mostrarnos la parte oscura de una persona joven, sino que también se dedica en el libro a mostrar las relaciones humanas en general. Algo que yo he visto sobre este libro cuando lo converso con cualquier persona es que usualmente se plantea que la lectura del libro está como muy sesgada desde el punto de vista del estilo de Alberto Fuguet, de este Alberto Fuguet de hace 30 años, ¿cierto? No el Alberto Fuguet de hoy día. Entonces, cuando estamos hablando sobre este autor, la mayoría de la gente en este libro habla sobre el estilo del uso de los garabatos o sobre los personajes que son de clase alta, o sobre el protagonista que les cae mal. Mi lectura siempre intentaba ir un poquito más allá, desde el punto de vista de los temas, desde los símbolos, de asuntos que me parecen interesantes a mí y que conversándolos con otras personas que también se han leído el libro en general son bien apasionantes. Bueno, primero que todo hay que hablar sobre el gran protagonista, este tal Matías Vicuña, muchacho de 17 años, que nos cuenta su historia desde que está en el último día de su viaje de estudios en Brasil. Era ya como que conoció otro mundo, o un mundo en realidad en el que era más libre, porque no dista mucho de lo que conoce acá en Chile, que es como en el fondo el carrete, el sexo, el consumo de drogas y la vida adolescente. Pero en Brasil como que no había un ojo sensor como tal, como si ocurre acá en Chile, en Santiago de Chile, en Las Condes me parece que ocurre este libro. La novela además está circunscrita en su contexto en la época de las votaciones del plebiscito del 11 de septiembre de 1980, el plebiscito por la Constitución que hasta el día de hoy rige a Chile. Fue aprobada. Pero el libro no cae en política, no podemos decir que sea un libro político per se. Si bien toda obra podemos decir que es política, toda obra artística es política, pienso que sería un error hablar de que el tema principal, incluso secundario del libro, sea la política. Es como el marco en el que ocurre la historia nomás. No, si bien es catalizador de algunos puntos clave de la novela, no es como la esencia de la novela. Ya no creo que debamos discutir desde el punto de vista político la obra, salvo si queremos decir cómo ve un joven la política desde el barrio alto en esa época. Entonces, lo primero que tenemos es este muchacho que odia todo, como que si tuviéramos que definir qué es la mala onda en el libro, tenemos que partir apuntando a este personaje. Él es el mala onda, el Matías Vicuña, que trata mal a todo el mundo, que es muy agresivo en su vocabulario, a los hombres los trata mal, a las mujeres las trata mal, a los adultos, a los más chicos, a todos los trata mal. Todos tienen como una forma despectiva de tratarlos.
Y siempre está hablando de que le da lo mismo, cómo lo traten a él de vuelta, etcétera. Sin embargo, cuando vamos avanzando en la novela, como yo les digo, aparece esta oscuridad muy profunda, muy nítida, una oscuridad casi transparente que nos revela este protagonista. Yo me leí súper lento el libro, entonces fui como tratando de degustarlo poco a poco. Ya es como si uno pusiera una película a 0.5 de velocidad, entonces cada detalle de la película uno la vería el doble de tiempo. Eso es como lo que hice yo con este libro. No me preocupé de terminarlo directamente, sino que me dediqué a mirar estos elementos, y normalmente uno ahí ve cosas que de forma habitual no ve, ¿ya? Por ejemplo, yo me detuve mucho en un personaje que se llama Jimena Santander. Debe aparecer en 4 páginas del libro. No tiene ninguna relevancia para la estructura general de la novela, para el arco narrativo, pero a mí me fascinó el personaje. Es una compañera de Matías Vicuña, a la cual conoció un par de meses. Quizás el único personaje con el que es buena onda 100% en el libro, el único personaje con el que sí se comunica. Y ese personaje me parece fascinante. Quizás en ese puro personaje yo podría hablar de la novela completa. Pero como a mí no me gusta hacer tanto spoiler, o no me gusta joderle el asado a nadie, no entro en más detalles. Pero ahí tenemos un caso de algo que se puede ver en una lectura lenta. Si me hubiera leído Mala Onda en un día, no habría pescado Jimena Santander, no estaría ni ahí. Mala Onda. Yo podría explicar la mala onda en torno de cómo Matías Vicuña se relaciona con el resto de las personas en la novela. Por ejemplo, ocupemos la metáfora de la radio, que a mí me gusta harto. Una radio emite una señal, una onda de radio, que para ser escuchada tiene que ser recibida por otra antena de radio, o que pueda recibir una onda de radio. De manera que si yo tengo una radio, quiero comunicarme con alguien que tiene otra radio, que sea un radio aficionado, necesariamente tenemos que estar en la misma onda. Entonces, esta onda puede verse afectada, por ejemplo, si hay un muro muy grande o si hay muchos árboles entre medio, la onda se va a ver afectada y va a haber una mala onda, ¿ya? Y en el libro, Matías Vicuña, siento que a la vez él tener una radio está poniendo en los árboles, en los muros, para que la señal falle, los pone él mismo. Él genera la mala onda de su radio. Y si yo estoy solo con una radio y no me comunico con los demás, voy a profundizar en la soledad, en la oscuridad de la soledad. Siempre la oscuridad como algo misterioso. La mala señal, si bien puede estar afectada por el clima también, por elementos que no son manejables por uno que tiene la radio, yo igual siempre puedo buscar y rebuscármelas para anular su señal. ¿Ya? Así que cuando hablo de mala onda, a mí también me gusta mucho esa metáfora. Además, que en el libro hay una descripción que me parece espectacular sobre la vuelta del protagonista, y esto está narrado en el día 5 de septiembre de 1980. Un párrafo que me parece maestro. Grande Alberto Fuguet, que en ese momento, ¿qué edad tenía? Como 30 años, quizás menos, un maestro. Dice el texto así: el vuelo fue convulsionado. No, en realidad no lo fue. No fue así para nada. Más bien tranquilo, sin turbulencias, súper bien. El viaje, en cambio, fue convulsionado.
me dejó lona, out. Fue más que una cuestión de horas, eso de tener que esperar y esperar hasta arrastrarse por los pisos del aeropuerto de puro aburrido y muerto. Fue algo tenso, algo fuerte, prefiero ni recordarlo. Es como si hubiera pasado de todo y al final nada. Como si todo el hueveo y la farra y esos días en Río con la acacia y la playa y el trago y el jale y todo se quebrasen. Como si de puro volado hubiera apretado record en vez de play y después cachara que mi cassette favorito se borró para siempre. Quedan los recuerdos, seguro. Hasta me sé la letra, pero nunca más volveré a escucharlo. Cagué, estoy de vuelta, estoy en Chile. Es interesante que ocupe la idea de la radio y quizá de ahí sale mi metáfora de la radio que estoy ocupando para explicar el libro. No lo sé, son los misterios de la literatura. Yo marqué ese párrafo porque me pareció hermosamente escrito. Me parece que es un párrafo muy, muy bien escrito. Y esos son los tipos de detallitos que a mí me gusta manejar de los libros que voy leyendo. A ver qué más tengo aquí en mis apuntes. Miren, yo aquí anoté que para poder disfrutar de esta novela hay que dejar de lado dos cosas. Dejar de lado, mira, yo aquí con modo lector taxativo. Dice primero la historia y el uso del slang juvenil. Tengo dos razones. Uno, la novela carece del famoso conflicto central. Miren, aquí nos ponemos ruizianos. Raúl Ruiz siempre describió que él estaba en contra de la teoría del conflicto central porque en el cine no necesariamente, o en la vida necesariamente tenía que haber una historia que comienza, se desarrolla y concluye. En el caso de Mala Onda eso es lo que pasa. La obra parte y cuando terminamos de leer no necesariamente hay como un gran punto de inflexión que cierra la historia y que nos deja con todo terminado y zanjado. ¿Ya? No pasa eso. Y segundo, pongo aquí, reiterando el tema del uso de groserías y el Spanglish, que son parte del estilo y las formas que solamente ayudan a explicitar la agresividad de Matías Vicuña. Son un recurso que es bien vistoso, pero no es único en comparación con otros autores, ni tampoco es lo más importante de esta novela, porque no es necesario ponerle tanto ojo a esa parte de la obra. También hay unas secuencias en el libro que están como escritas en cursiva, 2 o 3, son puro estilo solamente, son como un jugador de fútbol demostrándote lo que sabe hacer y uno maravillándose, disfrutando de lo que puede hacer esa persona. Son unas descripciones en tercera persona, o sea en segunda persona, hablándole al protagonista, y genial. También para disfrutar sobremanera. Esto es como un consejo de lectura para gente que tiene mucho tiempo para leerse los libros o que no le interesa ni siquiera terminar el libro. Una metáfora, obviamente, si lo quiere terminar, una exageración. Si lo quiere terminar, pero no es lo más importante. Lo más importante es leer y disfrutar cada hojita, ¿cierto? Entonces, para ese tipo de personas va dirigido este capítulo de Contra la Literatura. Además que dentro del libro, por ejemplo, me fui dando cuenta de las veces que el personaje hablaba de mala onda. Claro, si tú te metías a la inteligencia artificial, le subías el libro y le ponías, dime cada vez que el personaje hable de la mala onda, te lo va a dar, pero la gracia es leérselo. Yo aquí marqué un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, pero la primera la puse en la página 76, o sea que probablemente se me pasaron varias. Y siempre la mala onda va referida a la soledad, a un personaje que está solo. Por ejemplo, cuando habla de su amigo Nacho y la mala onda, él dice que le da lata, en el fondo dice que es mala onda la situación del Nacho. ¿Y cuál es la situación del Nacho? Que él no pudo viajar a la gira de estudio, se tuvo que quedar. O sea, se quedó solo, eso es mala onda. Cuando el personaje se está quedando solo, Matías Vicuña, uno de sus amigos, también le dice que es mala onda. Entonces, es bien interesante porque al final es una novela sobre la soledad. Quizás si yo tuviera que jugármela por un tema en la novela, yo diría que el tema de la novela es la soledad. Y esa soledad está contada de forma súper oscura.
no es todo claro, el personaje se relaciona con mucha gente de forma bien ambigua, va a lugares que obviamente uno no conoce necesariamente, a menos que sea mayor y tenga ciertas experiencias con casas, con gente con plata, aunque no pertenezca a ellos, pero los conoce. Yo he estado en lugares como el Juanchos, del que se refiere el protagonista. ¿Qué más podemos decir sobre Mala Onda? Hay una relación interesante también con la profesora y con los libros. El protagonista se lee El guardián entre el centeno, tiene una buena relación con su profesora de castellano en este caso. Tiene un amigo también en un bar, el barman del bar, que le presta un libro. Así que, no, genial. También hay un ejercicio ahí respecto de la relación con los libros que me parece interesante, porque al final, cuando nosotros leemos y encontramos libros que tratan sobre la literatura, es agradable de leer. Quizá Roberto Bolaño fue el que se dio más cuenta de eso y lo utilizó hasta la náusea. Algo más que pongo acá yo sobre el libro, en una notita que puse acá, dice el bosque Matías Vicuña. Así le puse. Matías Vicuña para mí es un bosque. Es oscuro como un bosque. Tanto porque es un ser solo posible de conocer por alguien que no pertenece a su mundo. O sea, nosotros que estamos leyendo el libro somos los únicos que podemos acceder a Matías Vicuña. Pero para la gente que lo habita junto a él, este mundo literario es impenetrable, es un bosque impenetrable, inaccesible, que solo te va a permitir llegar hasta cierto punto. Y como que el personaje además irradia oscuridad, ya es como algo que proyecta oscuridad, como que tuviéramos una lámpara de sombra y esa lámpara, en vez de iluminar las cosas, la oscureciera. Eso es lo que ocurre acá. Entonces este personaje, que al cortar comunicación con el mundo, tiene como consecuencia la soledad, termina aislado en la tierra, termina andando solo. Incluso si usted pone Mala Onda ahí en YouTube, va a salirle como unos teaser trailer de alguna supuesta, de un proyecto de película que hubo para Mala Onda, que hay un video que me gusta mucho, que es Matías Vicuña va al psicólogo y el psicólogo es Alberto Fuguet. Me parece genial. Bueno, para salir de este bosque, de este lugar, la única forma es tomar un camino que no se desea, ¿ya? Y ese camino, en el caso de Matías Vicuña, es el papá. La relación con el papá es como algo que en cierto modo lo saca del bosque, o lo logra rescatar del aislamiento. No sé si al 100%, pero sí lo lleva hacia un lugar más claro, por así decirlo. Sobre este elemento político, hay algo que me gusta, porque la novela no narra la parte del plebiscito, aunque ocurre, se supone, el plebiscito entre medio. Ahí está de nuevo mi hijo, por si acaso. Si escucharon ese quejido ahí del que está molesto porque estoy hablando al lado de él. Tendría que hacer el programa susurrando, pero ustedes no sé si lo puedan aguantar mucho rato. Hay gente que lo escucha con audífonos, con parlantes, no sé. Miren, yo pienso que un escritor malo, un mal escritor, habría escrito un capítulo que ocurriera el 11 de septiembre de 1980, donde los personajes van a votar y una pelea por ahí, por aquí, por ahí, y con eso arruinaste la novela, mataste Mala Onda, te fuiste por otro lado. Yo creo que una de las grandezas de la novela es que el contexto nunca se superpone a lo literario. En ningún momento el contexto político de la obra se superpone a la calidad literaria de Mala Onda. Nunca, no pasa eso. No podemos decir que la parte, no sé, que Pinochet es un personaje importante en la novela, no en ningún caso. Que Jaime Guzmán es un personaje importante. No. Salen ahí, pero porque es la época en la que ocurre la obra, no. Así que, entendiendo que esta novela tan rara, en la cual no aplica el concepto de conflicto central, nos cuenta simplemente una semana en la vida de un personaje, que en este caso es Matías Vicuña. Matías Vicuña no
no nos cuenta una historia que empieza necesariamente. Él ya avanzó esa historia y cuando termina tampoco es que se acabó. Mala Onda no busca ser una novela ordenada, ¿ya? Simplemente nos cuenta el día a día de este personaje, ¿sí? Miren, aquí les voy a compartir una cita también, otro párrafo más del libro. Dice: algo estaba fallando. Este regreso que siempre supe iba a ocurrir, me estaba resultando más complejo y menos atractivo de lo que jamás pude imaginar. La gracia de viajar, pensaba, era justamente volver para recordar lo vivido, pero ahora era distinto, era como si no pudiera estar acá. Había algo de miedo, un ruido ausente, como cuando uno de estos milicos dispara un arma vacía. Algo de asco, de cansancio, una desconfianza que me estaba haciendo daño, que no me dejaba tranquilo. Pero no era solo eso. Era mi familia quizá, los amigos, la ausencia de minas, la onda, la falta de onda, la mala onda que está dominando todo de una manera tan sutil que los hace a todos creer que nada puede estar mejor, sin darse ni cuenta, sin darnos ni cuenta, aunque tratemos. La mala onda, jóvenes, la mala onda, damas y caballeros, ancianos, abuelitas, abuelitos que escuchan contra la literatura, es silenciosa, va avanzando poco a poco y de pronto nos damos cuenta de que estamos sumergidos en su oscuridad, en su soledad. Y esta gran novela a lo mejor nos da a entender un poco de esa experiencia. ¿Nos prevendrá? No lo sé. No sé si la gente por leerse un libro va a dejar de hacer lo que en el libro muestra. No le pongamos tanto color con eso. Pero sí creo que es una buena muestra de cómo un joven en realidad se enfrenta al mundo. No podemos pretender que una novela en la cual está protagonizada por un joven sea como bonita necesariamente. Aquí no. Alberto Fuguet quiere ser descarnado. Él quiere mostrarnos estos personajes agresivos. ¿Será verdad? ¿No será verdad? No me interesa realmente eso para esta lectura que estamos haciendo. Y para terminar, último apunte, creo que la parte más sublime de la novela es cuando Matías Vicuña está en el hotel. Cuando ocurre eso, usted le hace la novela y ahí me comentará si le parece bueno, malo, fome. Pero creo que cuando Matías Vicuña está en el hotel, cuando aparece toda esta relación con Holden Caulfield, es genial, me parece genial. Ahí como que Fuguet es como quizá como que toda la novela vale la pena por llegar a esa parte. Realmente eso es lo que pienso. Y valió la pena, ¿eh? Y me espero en unos 10, 15 añitos más volver a leerme la novela y disfrutarla nuevamente, porque yo me la había leído así como, a ver, si ahora tengo 20 años, pongámosle 20 años, caripalo. No tanto, pero pongámosle 20. Y... oh, discúlpenme. Ya, tranquilo, mi amor. Y la había disfrutado, pero recordaba la parte como más superficial, lo que dije al principio, el sexo, las drogas, el rock and roll. Ahora la leí y como que eso ya es de la secundario completamente, tal vez porque en mi vida también no son cosas que ya me llamen la atención en la literatura, ni me escandalicen, y está muy bien escrita. No, una novela muy bien escrita, así que don Alberto Fuguet, siéntase orgulloso de que se lea Mala Onda, siéntase orgulloso de que los jóvenes cuando leen Mala Onda se ríen durante la novela, entienden al personaje, lo disfrutan, los arcos que se desarrollan. He ocupado harto esa palabra, no me gusta mucho. Las tramas argumentales tampoco. Vamos a buscar una palabra para el próximo capítulo, hablar un poco más libres de teoría o de conceptos que a veces no sé de dónde vienen. Bien, eso sería Mala Onda, gran libro, léaselo, es barato, es súper fácil de conseguir además. Un clásico de la literatura chilena. ¿Lo han leído? Espero que me puedan ahí poner un comentario si les gusta o no les gusta este libro, o si les tinca leerlo. Ya, que estén muy bien, sigan leyendo, sigan disfrutando de la vida, como yo lo he hecho todos estos días. Como siempre, la literatura es una forma de placer
Y a lo mejor el paraíso tiene bibliotecas. No sé si sea una biblioteca como dijo Borges, pero al menos debe tener biblioteca el paraíso. Mínimo que tenga una biblioteca por ahí, un par de libros. La Ilíada, la Odisea, Don Quijote, Cien años de soledad, La vida simplemente. No sé, esos libritos de por ahí. Ya, que esté muy bien. Adiós.